El salón comunal del barrio La Esperanza, en las afueras de Medellín, estaba lleno de luces amarillas, flores blancas y mesas decoradas con manteles dorados. Era una tarde que debía ser feliz. Mi esposo Daniel y yo celebrábamos el bautizo de nuestra hija, Luciana. Todo parecía perfecto desde lejos, la música suave, los invitados riéndose, los niños corriendo entre las sillas, las tías hablando duro, como si competir por el volumen fuera tradición familiar. Pero en esa familia, la perfección siempre era una cortina. Y detrás de esa cortina estaba ella. Mi suegra, Ofelia. Una mujer de sonrisa elegante, voz afilada y manos frías. De esas personas que te abrazan frente a todos, pero te entierran viva con una frase al oído. Desde que me casé con Daniel, Ofelia me dejó claro que yo no era suficiente. Que venía de abajo. Que no tenía apellido importante. Que no hablaba como la gente bien. Y aunque Daniel siempre me juró que con el tiempo ella me aceptaría, pasaron 3 años y lo único que cambió fue la manera en que me humillaba, cada vez más sutil, cada vez más peligrosa. Aquella tarde, yo sostenía a Luciana en brazos mientras varias invitadas se acercaban a felicitarme. Mi hija dormía tranquila, ajena al ruido y a la tensión que me apretaba el pecho. Entonces escuché a Ofelia hablar detrás de mí. La niña sí salió linda, gracias a Dios, dijo, creyendo que yo no la oía. Porque con la mamá, imagínense. Algunas mujeres soltaron una risa incómoda. Yo respiré hondo. No quería dañar el bautizo. No ese día. Pero luego se acercó a mí, me miró de arriba abajo y acomodó con desprecio el gorrito blanco de Luciana. Sosténla bien, Natalia, murmuró. No todo el mundo nació para ser madre. Esas palabras me atravesaron. Señora Ofelia, le voy a pedir respeto, respondí en voz baja, conteniéndome. Hoy no voy a pelear con usted. Ella sonrió. Una sonrisa lenta, venenosa. Respeto. El respeto se gana. Y tú entraste a esta familia por la puerta de atrás. Yo sentí que la sangre me hervía. Varias personas empezaron a voltear. Daniel estaba al fondo, distraído hablando con un padrino. Nadie veía lo que realmente pasaba entre esa mujer y yo. Yo soy la esposa de su hijo y la madre de su nieta, le dije, ahora sin bajar la mirada. Le guste o no. El cambio en su rostro fue inmediato. Se tensó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron. Dio un paso hacia mí. Tú a mí no me levantas la voz, muchachita. Y usted no me vuelve a humillar. Fue ahí. Seco. Fuerte. Delante de todos. La bofetada me giró la cara. Sentí el ardor instantáneo en la mejilla, el sabor metálico en la boca, el silencio brutal del salón. Luciana se despertó y empezó a llorar. Nadie se movió por 2 segundos. 2 segundos eternos. Yo levanté la mano libre hacia mi rostro, incrédula. No por el golpe, sino porque, por primera vez, Ofelia había cruzado una línea delante de testigos. Ya no era una humillación privada, ni un comentario disfrazado de broma. Me acababa de pegar frente a toda la familia. Daniel corrió hacia nosotras. «¿Mamá? ¿Qué hizo?», gritó. Ofelia, en vez de arrepentirse, se acomodó el collar de perlas. La puse en su lugar. Yo miré alrededor. Nadie decía nada. Algunos bajaban los ojos. Otros fingían ordenar platos. Las mismas personas que después hablan de moral, de unión familiar, de valores. Luciana lloraba desconsolada en mis brazos. Y en ese instante entendí algo que me partió en dos: si yo no me defendía ese día, mi hija crecería viendo cómo a su mamá la pisoteaban sin consecuencias. Saqué el celular con la mano temblorosa. Ofelia soltó una risa corta. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a tu mamá?». La miré fijamente. «No. Voy a llamar a la policía». Varios invitados reaccionaron al fin. «Ay no, Natalia, no exageres. Eso se arregla en familia. No vayas a hacer un escándalo». Pero el escándalo ya lo había hecho ella. Marqué.
expliqué. Voz quebrada, dirección exacta, agresión física, testigos presentes, menor de edad en el lugar. Cuando colgué, Daniel me miró como si no supiera quién era yo. ¿Natalia? ¿Sí llamaste? Sí. Ofelia se acercó un poco más, segura de su poder. Nadie te va a creer. En esta ciudad, yo sé moverme. Yo no respondí. Solo abracé más fuerte a mi hija. Pasaron 10 minutos. 10 minutos de murmullos, tensión y miedo. Y entonces, afuera del salón, se escuchó el freno de una patrulla. La sonrisa de mi suegra desapareció. Cuando los dos policías entraron al salón, el ambiente cambió de inmediato. La música se apagó. Las cucharas dejaron de sonar. Las conversaciones murieron a medio susurro. Hasta los niños se quedaron quietos, como si también entendieran que algo serio acababa de empezar. Yo seguía de pie, con Luciana en brazos y la mejilla aún caliente. Daniel estaba a un lado mío, pálido. Ofelia, al otro extremo, cruzada de brazos, con el mentón en alto, como si en lugar de estar frente a una denuncia estuviera recibiendo invitados de honor. Uno de los policías, un hombre moreno de unos 40 años, se acercó primero a mí. Buenas tardes. ¿Usted fue quien hizo la llamada? Sí, señor, respondí. ¿Qué ocurrió? Tragué saliva. Miré a Luciana, que ya se había calmado, y luego levanté la mirada. Mi suegra me agredió físicamente delante de todos. Me dio una bofetada mientras yo tenía a mi hija en brazos. El policía giró levemente la cabeza, observó el salón entero y luego a Ofelia. ¿La señora es ella? Sí. Ofelia avanzó antes de que le preguntara nada. Oficial, esto es un asunto familiar. Esta niña está exagerando. Esta niña. No, esta mujer. No, la mamá de mi nieta. No mi nombre. Esa palabra resumía todo lo que ella pensaba de mí. El segundo policía, más joven, pidió que bajaran la voz y que nadie saliera del lugar. En ese instante algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. Yo lo vi claro, querían irse. Querían escapar antes de tener que decir la verdad. Pero ya era tarde. Necesitamos recoger versiones, dijo el oficial mayor. Nadie se mueve, por favor. Ofelia soltó una carcajada incrédula. ¿De verdad van a montar un caso por una cachetada? En mis tiempos eso corregía a cualquiera. En estos tiempos no, señora, respondió el policía con firmeza. Y menos si hubo agresión frente a un menor. Esa frase hizo que varias personas empezaran a murmurar otra vez. Daniel pasó una mano por su cabello. Oficial, yo no vi el momento exacto, pero... Yo lo miré. Estaba esperando. Necesitaba que por una vez no dudara. Que por una vez no intentara quedar bien con todos. Pero escuché el golpe, continuó al fin. Y cuando volteé, mi esposa tenía la cara roja y la bebé estaba llorando. Ofelia giró hacia él con una expresión de traición absoluta. ¿Tú también? ¿Te vas a poner del lado de ella? Daniel abrió la boca, pero no dijo nada. Y en ese silencio supe que el hombre al que yo amaba estaba atrapado entre dos mundos, el que había construido conmigo y el que su madre se negaba a soltar. El oficial me pidió sentarme y me preguntó si necesitaba asistencia médica. Yo dije que no, aunque me temblaban las piernas. Luego preguntó si quería interponer la denuncia formal. La mayoría del salón dejó de respirar. Ese era el punto de no retorno. Miré a mi hija. Después a Ofelia. Después a toda esa familia que llevaba años pidiéndome aguantar, comprender, ser paciente, no responder, no incomodar. Y entendí que a veces la paz no se consigue perdonando, sino poniendo un límite. Sí, dije. Sí quiero denunciar. Mi cuñada Verónica fue la primera en explotar. Natalia, por Dios. ¿Le vas a dañar la vida a mi mamá por un impulso? No, respondí con la voz más estable que pude. Ella tomó la decisión cuando me pegó. Verónica resopló, pero no se atrevió a acercarse más. Sabía que tenía razón. Los policías empezaron a separar a los testigos.
El salón comunal, que una hora antes parecía escenario de fiesta, ahora se sentía como una sala de interrogatorio improvisada. Cada mesa se volvió un pequeño tribunal. Cada invitado tenía que decidir si iba a decir la verdad o proteger la apariencia de una familia respetable. Entonces apareció el primer giro. Una mujer delgada, con vestido azul oscuro, levantó la mano desde el fondo. Era Teresa, la vecina de Ofelia desde hacía más de 20 años. Yo vi todo, dijo. La señora sí le pegó. Y fuerte. Ofelia la miró con un odio tan abierto que varias personas bajaron la vista. No te metas, Teresa. Ya es hora de que alguien se meta, contestó ella. Porque tú llevas años creyendo que puedes tratar a la gente como te dé la gana. Esa frase cayó como una piedra en agua quieta. El salón entero se alteró. Al parecer, no era solo yo. No era solo la nuera pobre. Había más historia. Más heridas. Los policías tomaron nota. Y mientras lo hacían, vi algo que me heló la espalda. Ofelia no estaba asustada por la cachetada. Estaba asustada por otra cosa. Miraba hacia la mesa principal. Una y otra vez. Como si allí hubiera algo que no debía salir a la luz. Yo seguí la dirección de su mirada. Encima del mantel dorado, al lado del pastel y de unas cajas de recuerdos del bautizo, estaba su bolso negro de cuero, medio abierto. Y por alguna razón, ella no dejaba de mirarlo. Nunca he sido una mujer paranoica. Pero tampoco soy tonta. Cuando una persona arrogante como Ofelia, capaz de tratar a la policía como si fueran empleados suyos, empieza a ponerse nerviosa por un bolso, es porque ese bolso guarda algo más peligroso que un labial. Los oficiales seguían tomando declaraciones. Teresa hablaba sin titubear. Un par de primas admitieron haber escuchado insultos previos. Incluso una tía anciana murmuró algo sobre el genio de Ofelia y cómo siempre ha sido así. Pequeñas verdades, dichas tarde, pero dichas al fin. Yo permanecí sentada con Luciana dormida otra vez contra mi pecho. Daniel caminaba de un lado a otro, descompuesto. Quiso acercarse a mí 2 veces, pero no lo dejé. Todavía me ardía la cara. Y más que la cara, me ardía el corazón. No porque su madre me hubiera golpeado, sino porque, durante años, él había permitido el terreno donde ese golpe fue posible. En un momento, el oficial mayor se acercó de nuevo. Señora Natalia, necesito confirmar si desea acompañarnos luego al CAI para formalizar el procedimiento completo. Sí, señor. Perfecto. Ofelia dio un paso adelante. Eso no va a ser necesario. Ya dije que esto fue un malentendido. No parece un malentendido, señora, respondió él. Ella intentó sonreír, pero la voz se le quebró apenas un poco. Oficial, con todo respeto, yo conozco al comandante de la zona. Él ni se inmutó. Entonces supongo que él también le dirá que no se puede agredir a una persona. Algunos invitados soltaron el aire con disimulo. Era evidente que esperaban que el nombre de algún conocido arreglara todo, como suele pasar cuando hay plata, apellido o influencia. Pero esta vez no estaba funcionando. Ofelia volvió a mirar hacia la mesa principal. Y esta vez yo vi que su bolso se había abierto un poco más. No sé por qué, pero sentí una punzada en el estómago. Algo estaba mal. Muy mal. Justo entonces Luciana empezó a inquietarse. Yo me levanté con cuidado para ir al baño de mujeres y darle pecho con calma. Crucé el salón mientras los murmullos me seguían como cuchillos por la espalda. Alcancé a escuchar frases sueltas. Eso le pasa por no saber ubicarse. Pero Ofelia también se pasó. Imagínate llamar a la policía en un bautizo. Eso se va a regar por todo el barrio. Claro que sí va a regar. En Colombia una tragedia tarda meses en resolverse, pero un chisme tarda segundos en nacer. Cuando regresé del baño, algo había cambiado. Los policías estaban junto a la mesa principal. Uno de ellos sostenía el bolso negro. Mi corazón dio un salto. Ofelia caminó rápido hacia ellos. Oiga. Eso es mío. ¿Quién le dio permiso de tocar mis cosas? El oficial joven no respondió enseguida.
Miró al otro, luego el interior del bolso, y su expresión se endureció. Señora, necesito que me explique por qué tiene esto aquí. Todo el mundo se acercó un poco más. Yo también. Desde donde estaba, no podía ver el contenido. Pero sí noté la reacción de Daniel. Se quedó congelado. Literalmente congelado. Mamá, susurró. El oficial sacó primero un sobre de manila grueso. Después una carpeta transparente. Y finalmente un pequeño frasco plástico blanco, sin etiqueta. El silencio fue inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó Verónica, nerviosa. Ofelia parecía haber perdido de golpe toda su elegancia. Eso no es lo que usted piensa. Esa frase jamás ha salvado a nadie. El oficial abrió la carpeta y revisó varios papeles. Luego alzó la mirada hacia mí. Señora Natalia, ¿usted reconoce estos documentos? Yo fruncí el ceño y me acerqué un poco más. El oficial mostró la primera hoja. Era una copia de mi cédula. Después otra. Mi firma. O algo que parecía mi firma. Sentí que el piso se inclinaba. ¿De dónde salió eso?, pregunté, casi sin voz. El oficial pasó a la siguiente hoja. Era una autorización bancaria con mi nombre. Luego otra. Y otra. Documentos relacionados con un crédito. Uno que yo jamás había solicitado. Miré a Daniel. Él estaba blanco. No, no puede ser, dijo. Y entonces recordé algo. 3 meses antes, Ofelia me había pedido mis documentos para ayudarme a inscribirme en una caja de compensación donde, según ella, tenían beneficios para mamás recientes. Yo se los di. Con desconfianza, sí, pero se los di porque Daniel me aseguró que no había problema. Nunca volvió a mencionarlos. Nunca. Eso es falso, dije. Yo no firmé nada de eso. El oficial sostuvo el sobre y volvió a mirar a Ofelia. Señora, además de la agresión, aquí podría haber un tema de falsificación documental. Y este frasco también debe ser revisado. Ofelia respiraba cada vez más rápido. Ese bolso no es mío. Nadie le creyó. Ni siquiera su hija. El policía joven guardó el frasco en una bolsa de evidencia improvisada y pidió apoyo por radio. El bautizo se acabó en ese instante. Ya no importaban las flores, el pastel, la misa, las fotos. De pronto estábamos en el centro de algo mucho más oscuro que una bofetada. Yo no sentía la mejilla ya. Sentía miedo. Porque si Ofelia había usado mis documentos, ¿para qué más había sido capaz? Y lo peor de todo era que, mientras todos miraban a mi suegra, ella me sostuvo la mirada con una intensidad escalofriante. Como si quisiera decirme una sola cosa. Tú no tienes idea de lo que acabas de destapar. El segundo patrullero llegó en menos de 7 minutos. Luego una moto policial. Demasiado movimiento para una simple agresión en una fiesta familiar. La gente empezó a apartarse como si el aire mismo se hubiera vuelto peligroso. Yo me quedé inmóvil. A veces el cuerpo entiende antes que la mente. Algo dentro de mí sabía que la bofetada ya era lo de menos. El verdadero problema estaba en esos documentos con mi nombre. El oficial mayor me pidió acercarme aparte. Necesito que revise si estos datos coinciden con los suyos, dijo con calma. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Mi nombre completo estaba ahí, Natalia Rojas Cárdenas. Mi número de cédula, mi dirección antigua, hasta el nombre de mi madre. Todo correcto. Todo robado con precisión. Pero abajo, donde iba la firma, había un garabato parecido al mío. No era mío. No del todo. Era una copia ensayada. Y el monto del crédito me dejó sin aire. 48 millones de pesos. Yo nunca pedí esto, dije, sintiendo que me faltaba la respiración. Nunca. El policía asintió y siguió anotando. ¿Ha tenido problemas recientes con bancos, llamadas de cobro, reportes extraños? Y entonces recordé algo que yo misma había minimizado. 2 semanas antes, me habían llamado de una entidad financiera preguntando por una cuota vencida.
Yo pensé que era una estafa telefónica y colgué. Luego recibí un mensaje sobre Mora, pero como no reconocí la empresa, lo borré. Entre la bebé, el trabajo remoto y el caos diario, no le presté atención. Sentí un escalofrío. No era una estafa cualquiera. Era real. Y estaba mi nombre. Daniel se acercó lentamente. Natalia, yo no sabía nada de esto, te lo juro. Lo miré. Quería creerle. Quería. Pero en ese momento cada recuerdo empezó a acomodarse de otra forma dentro de mi cabeza. Las veces que Ofelia insistió en ayudarme, con papeles. Las preguntas raras sobre mi historial crediticio. El comentario casual sobre si yo tenía buena firma, porque eso también era educación. Las visitas inesperadas a la casa cuando yo no estaba. De repente, ya no parecían rarezas. Parecían pasos. ¿Qué más le diste a mi mamá? Preguntó Daniel, ahora desesperado. Lo suficiente, respondí sin mirarlo. Porque confié en ti. Esa frase lo destruyó más que cualquier grito. Mientras tanto, los policías intentaban interrogar a Ofelia, pero ella seguía cambiando la versión. Primero dijo que el bolso no era suyo. Luego que sí era suyo, pero que alguien lo había usado. Después afirmó que los papeles eran copias viejas, para un trámite familiar. Y cuando le preguntaron por el frasco blanco, dijo que eran pastillas para la presión. El oficial joven no parecía convencido. Teresa, la vecina, se acercó a mí en silencio. Mijita, yo no sé de esos documentos, me dijo, pero sí sé que esa señora hace vueltas raras hace años. Siempre anda ofreciendo favores, préstamos, firmas, contactos. Más de uno ha terminado embalado por confiar. La miré, atónita. ¿Y nadie dijo nada? Teresa bajó la mirada. En este barrio la gente sabe mucho, pero habla poco. Qué frase tan colombiana. Tan triste. Tan cierta. El oficial pidió que una patrullera revisara las cámaras del salón comunal y que otra unidad verificara en sistemas si existían denuncias o procesos relacionados con el nombre de Ofelia. Ella empezó a ponerse realmente nerviosa por primera vez. Esto ya es un abuso, repetía. Me están humillando por culpa de una resentida. Yo no respondí. Ya no necesitaba pelear. La verdad, por fin, estaba trabajando sola. Entonces sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. ¿Aló? Una voz masculina, seca, impaciente. ¿Señora Natalia Rojas? Le hablamos del área de cobranzas. Necesitamos confirmar si hoy va a ponerse al día con la cuota vencida del crédito activo, porque ya va para embargo prejurídico. Casi dejo caer el teléfono. Yo no tengo ningún crédito con ustedes. Sí, señora, aparece desembolsado hace 2 meses por 48 millones. Incluso tenemos documentos firmados y validación biométrica. Sentí que se me lava la sangre. Eso es fraude. Entonces debe acercarse de inmediato a poner la denuncia. La policía está aquí, respondí, mirando a Ofelia. Hubo un silencio al otro lado. ¿Aquí dónde, señora? En el bautizo de mi hija. Y la persona que usó mis documentos está frente a mí. Colgué. El oficial me pidió el número y tomó nota. Después habló por radio, dio algunos datos, pidió verificación urgente. Todo empezó a acelerarse. Ya no era un problema doméstico. Había una posible falsedad, suplantación y quizá algo más. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Mamá, dime que no hiciste esto. Ofelia lo miró con furia. Todo lo hice por esta familia. Nadie entendió. ¿Qué? Pregunté. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas, me escupió. Ustedes viven de apariencias. La niña, el apartamento, el carro, el colegio que querían para después, de donde creían que iba a salir todo. Daniel retrocedió como si lo hubieran golpeado a él. ¿Sacaste un crédito a nombre de Natalia? Ofelia levantó la barbilla. Alguien tenía que resolver. Pero no así. ¿Así se resuelve en este país? Gritó ella,
perdiendo por fin la compostura. ¿O qué? ¿Esperar sentados a que la vida premie a los pendejos honestos? El salón entero quedó mudo. Yo sentí algo peor que rabia. Sentí asco. No solo me había humillado. Me había usado. Me convirtió en instrumento de sus soluciones. ¿Y quién sabía para qué habría sido ese dinero en realidad? El oficial mayor guardó los documentos. Señora Ofelia, va a tener que acompañarnos. Ella dio un paso atrás. Yo no voy a ninguna parte. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde la puerta del salón entró un hombre alto, de camisa remangada, rostro tenso y mirada de urgencia. Varios invitados lo reconocieron al instante y empezaron a murmurar. Yo no sabía quién era. Hasta que Ofelia lo vio, y perdió el color del rostro. No, susurró ella. Él no debía venir. El hombre se plantó frente a los policías y dijo una frase que cambió todo. Vengo a denunciar a Ofelia Márquez. Y no por primera vez. El salón quedó suspendido en una especie de silencio eléctrico. El hombre seguía de pie junto a la entrada, respirando rápido, como si hubiera manejado con el corazón en la garganta. Tendría unos 50 y tantos, piel curtida, ojos cansados, y esa expresión que solo tiene alguien que lleva mucho tiempo tragándose una rabia vieja. Ofelia parecía haber envejecido 10 años en 2 segundos. Alberto, murmuró. Yo giré hacia Daniel. ¿Quién es? Daniel tragó saliva antes de responder. Mi tío. Nunca lo había visto. En 3 años de matrimonio, jamás mencionaron a un tío Alberto. Ni en Navidades, ni en cumpleaños, ni siquiera en los cuentos familiares donde siempre repiten las mismas anécdotas. Nada. Eso ya me decía bastante. El hombre avanzó con pasos firmes hasta quedar frente a los policías. Soy Alberto Márquez, hermano del difunto esposo de esta señora, dijo señalando a Ofelia. Y quiero dejar constancia de que esa mujer lleva años haciendo fraudes con documentos ajenos. Un murmullo explotó entre los invitados. Verónica se llevó una mano a la boca. Daniel quedó inmóvil. Teresa cerró los ojos como quien por fin confirma un secreto viejo. Yo sentí que el aire ya no me alcanzaba. Eso es mentira, espetó Ofelia, pero su voz había perdido fuerza. Alberto la ignoró. Primero fue con proveedores del negocio de mi hermano. Después con una empleada doméstica. Luego con un vecino enfermo. Siempre igual, se ganaba la confianza, conseguía papeles, hacía firmas, movía plata. Y cuando la gente reaccionaba, ya era tarde. Los policías se miraron de inmediato. Uno tomó nota, el otro pidió identificación. ¿Tiene pruebas de lo que dice?, preguntó el oficial mayor. Tengo copias de una denuncia vieja y de una conciliación que nunca se cumplió, respondió Alberto. Y vine porque hace una semana me llamaron de una financiera preguntando por una referencia de Natalia. Yo no sabía quién era Natalia. Pero cuando dijeron que era la esposa de Daniel, entendí todo. Sentí un hueco en el estómago. ¿Cómo consiguió mi nombre?, pregunté. Alberto me miró con cierta tristeza. Porque yo ya conocía al patrón. Y porque cuando escuché el apellido de ella mezclado con otra mujer joven de la familia, supe que iba por el mismo camino. Daniel parecía al borde del colapso. ¿Por qué nunca dijiste nada?, le reclamó. ¿Por qué desapareciste todos estos años? Alberto soltó una risa amarga. Porque tu mamá se encargó de decirle a todo el mundo que yo era un resentido, un ladrón y un borracho. Y muchos le creyeron. Es buena para eso. Para limpiar su nombre ensuciando el de los demás. Ofelia lo interrumpió, furiosa. Porque eras un inútil. ¿Por qué querías quedarte con lo de mi esposo? No, replicó él, duro. Porque descubrí que estabas vaciando cuentas después de que mi hermano murió. Ese golpe fue peor que la bofetada. No a mí, sino a la imagen perfecta de la familia. Varias personas empezaron a hablar al mismo tiempo. Una tía lloró. Un primo salió al patio a llamar a alguien. El bautizo se convertía, minuto a minuto, en el derrumbe público de una dinastía construida sobre la apariencia.
Yo no sabía si quería sentarme o correr. El policía mayor levantó la voz para exigir orden. Señora Ofelia, necesito que guarde silencio. Señor Alberto, quédese disponible para declaración. Alberto asintió. Luego me miró directamente. Lo siento mucho, mija. Debí buscarte antes. Por primera vez esa tarde, alguien de esa familia me pidió perdón sin peros, sin excusas, sin tono condescendiente. Y por eso casi me pongo a llorar. Pero aún faltaba más. El oficial joven recibió una llamada por radio. Escuchó, respondió con monosílabos y luego se acercó a su compañero. Confirmado, dijo en voz baja, aunque todos alcanzamos a oír. Si hay antecedentes de denuncias por abuso de confianza y una investigación archivada por insuficiencia probatoria. También hay reporte reciente de movimiento sospechoso asociado a 2 créditos. 2 créditos. No 1. 2. 2. Repetí. El oficial me miró con cautela. Sí, señora. Parece que además del crédito a su nombre, hay otro en trámite con datos de una segunda persona. Todos miramos a Ofelia. Ella ya no fingía dignidad. Ahora parecía una fiera acorralada. ¿A nombre de quién?, preguntó Daniel, temblando. El oficial revisó la pantalla del celular institucional y leyó. Verónica Márquez. Su hija. Verónica dio un grito ahogado y retrocedió. No. No, mami, no. A mí no me metas en tus cosas. Ofelia estiró la mano hacia ella. Mi amor, escúchame. No me digas mi amor. Lloró Verónica. ¿También a mí? ¿También a mí? Y ahí lo vi. Lo que se rompía no era solo el miedo. Era el hechizo. Toda la vida esa mujer había sostenido a su familia con control, culpa y plata. Pero cuando su propia hija entendió que también era una víctima potencial, el edificio se agrietó por completo. Yo abracé más fuerte a Luciana. Porque de pronto entendí el verdadero tamaño del peligro. Si Ofelia era capaz de usar a su nuera y a su hija para sostener sus mentiras, ¿qué habría hecho mañana con mi bebé? ¿Qué decisiones habría tomado sobre nuestra vida si la seguíamos dejando entrar como si nada? El oficial dio la instrucción final. Señora Ofelia Márquez, debe acompañarnos de inmediato para ampliación de la investigación. Ella levantó la vista lentamente. Y en vez de suplicar, me sonrió. Una sonrisa extraña. Casi tranquila. Todavía no entiendes, Natalia, dijo. Si yo hablo, aquí se hunden varios. El salón entero quedó frío. Porque todos supimos que aquella mujer no estaba sola en sus delitos. Y que la noche apenas estaba comenzando. Cuando Ofelia dijo, si yo hablo, aquí se hunden varios, el efecto fue inmediato. Algunas personas se pusieron rígidas. Otras bajaron la mirada. Un primo que hasta ese momento había fingido revisar su celular guardó el aparato con manos temblorosas. La tía Miriam, que llevaba media tarde rezando en silencio por la unión de la familia, se sentó de golpe como si le hubieran quitado las piernas. Yo lo noté todo. Y también lo notó la policía. El oficial mayor entrecerró los ojos. ¿A qué se refiere, señora? Ofelia no contestó de inmediato. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, recuperando una calma inquietante. Era como si, al verse arrinconada, hubiera recordado la única arma que le quedaba, arrastrar a otros con ella. «A que aquí todos comen, pero solo a mí me quieren hacer pagar», respondió por fin. Daniel dio un paso al frente. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «La verdad», dijo sin mirarlo. «Esa palabra que tanto les cuesta». El policía le pidió de nuevo que aclarara su afirmación, pero ella cruzó los brazos. «Yo hablo en presencia de abogado». Era lista. Muy lista. Lo suficiente como para saber cuándo callar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Porque apenas terminó de hablar, Teresa señaló discretamente hacia una mesa lateral, donde estaban sentados 2 hombres de saco liviano que yo había visto antes, pero nunca había identificado. Uno era el señor Camilo, amigo íntimo de Ofelia y asesor financiero, según ella.
El otro, un notario suplente de otra comuna, invitado, porque era casi de la familia. El oficial joven siguió la dirección de la mirada de Teresa. Ustedes dos, por favor no se retiren. Camilo se puso de pie enseguida. Oficial, creo que esto ya es excesivo. Nosotros vinimos a un evento religioso, no a un operativo. Precisamente por eso no quiero que se retiren, respondió el policía. El notario improvisó una sonrisa. Yo no tengo nada que ver con asuntos personales de la señora. Ofelia soltó una risa breve, cruel. Claro que sí tienes que ver. La tensión se volvió insoportable. Yo empecé a sentir una mezcla de terror y claridad. Es extraño cómo funciona el instinto cuando una verdad grande empieza a revelarse. Muchas piezas del pasado, que antes parecían absurdas, de repente encajan con precisión. Recordé el día que Ofelia insistió en acompañarme a autenticar unos papeles del apartamento cuando Daniel y yo estábamos buscando mudarnos. Recordé que conocía empleados en bancos, notarías, oficinas públicas. Recordé cuántas veces se vanagloriaba de saber moverse. No era solo soberbia social. Era estructura. Era método. Era red. El oficial recibió autorización por radio para trasladar a Ofelia y también para retener preventivamente a los presentes mientras se verificaban posibles vínculos. Nadie esperaba semejante escena en un bautizo. Las señoras del barrio se persignaban. Los jóvenes grababan escondidos hasta que les ordenaron guardar los celulares. Alberto se acercó otra vez. Hay una libreta, dijo en voz baja al policía mayor. Si sigue haciendo lo mismo, debe tener una lista. Ella siempre apunta nombres, fechas, cifras. Mi hermano decía que parecía contadora de un negocio invisible. ¿Dónde podría estar esa libreta?, preguntó el oficial. Alberto señaló el bolso negro. ¿O en el carro? Ofelia perdió el control por primera vez. No toquen mi carro. Demasiado tarde. El oficial joven pidió la llave. Ella se negó. Entonces le informó que, ante los elementos encontrados y la sospecha de material probatorio relacionado con presuntos delitos, se procedería según el protocolo correspondiente. No entendí cada término legal, pero entendí lo esencial: iban a revisar. Camilo intentó intervenir. Señora Ofelia, no diga nada más. Tú cállate, escupió ella. Eso bastó para que el policía lo apartara también. Daniel parecía desmoronarse frente a mí. Se acercó con los ojos rojos. Natalia, yo no sabía. Te juro por Luciana que no sabía. Lo miré largo rato. Por primera vez no vi al esposo que me prometió protección. Vi al hijo de una mujer monstruosa que prefirió no mirar demasiado durante años. Y aunque una parte de mí entendía su dolor, otra no podía dejar de pensar que mi ruina pudo haberse evitado si él hubiera puesto límites mucho antes. No saber también tiene consecuencias, le dije. Él cerró los ojos. Y tenía razón, pero no disfruté decirlo. Afuera, en el parqueadero, dos agentes revisaban el vehículo de Ofelia. Nosotros alcanzábamos a verlos por la puerta del salón. La noche comenzaba a caer y las luces rojas y azules de la patrulla pintaban el barrio entero con un tono de película oscura. Luciana despertó y empezó a llorar de nuevo. Yo la mecía mientras observaba. Sentía que la vida me había cambiado sin pedirme permiso. Unos minutos después, uno de los agentes volvió con una bolsa transparente. Dentro había una libreta pequeña, de pasta marrón, gastada en las esquinas. Alberto bajó la cabeza al verla. Esa misma. El policía la abrió allí mismo. Pasó unas páginas. Su expresión se endureció. Hay nombres. Cédulas parciales. Montos. Fechas. El salón entero quedó helado. ¿Mi nombre está ahí?, pregunté. El policía levantó la vista hacia mí y asintió. Sí, señora. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Y quién más?, preguntó Verónica con la voz rota. El oficial dudó un momento, pero respondió. Usted también. Y al menos otras 6 personas. 6. Camilo palideció.
El notario se limpió el sudor de la frente. Teresa soltó un «Dios mío», apenas audible. La policía siguió hojeando la libreta, hasta que el oficial mayor se detuvo en una página concreta. Leyó algo. Volvió a leer. Después alzó la vista hacia Daniel. «Señor, ¿usted tiene un seguro de vida reciente?» Daniel frunció el ceño. «Sí, uno que mi mamá me insistió en sacar el año pasado». «¿Por qué?» El oficial no respondió enseguida. Solo mostró la página. Y Daniel se quedó sin aliento. Porque allí, junto a su nombre, había una frase escrita con la letra elegante de Ofelia. Póliza activa. Beneficiaria revisada. Falta firma final de Natalia. No sé describir exactamente el sonido que hizo Daniel al leer esa frase. No fue un grito, ni un llanto, ni una exclamación. Fue algo peor. Un ruido roto, animal, como si el alma hubiera chocado contra una pared. «No», susurró. «No, no, no». Yo sentí que el suelo desaparecía. Luciana seguía en mis brazos, tibia, viva, pequeña. Y de pronto todo el salón me pareció una trampa de la que apenas acabamos de salir a tiempo. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque en el fondo ya lo intuía. El oficial mayor cerró parcialmente la libreta. «No vamos a sacar conclusiones apresuradas. Pero esta anotación sugiere que había un trámite pendiente relacionado con una póliza donde su esposo figura y usted posiblemente debía firmar algo». Daniel empezó a temblar. «Mi mamá me dijo que era un seguro normal, por la bebé, por si me pasaba algo en carretera, yo firmé porque confié». Ofelia alzó la voz de inmediato. «No inventen cosas. Eso era protección familiar. Todo el mundo tiene seguros». Pero nadie la escuchaba ya igual. La libreta había cambiado la percepción de todos. Hasta ese momento era una mujer abusiva, tramposa, quizás fraudulenta. Ahora empezaba a parecer capaz de algo mucho más siniestro. Alberto avanzó un paso. «Mi hermano también tenía un seguro que ella gestionó». Todos lo miraron. «¿Qué?», preguntó Daniel, casi sin aire. «Tu papá», dijo Alberto, mirando al piso. Meses antes de morir, Ofelia insistió en cambiar unos papeles de beneficiarios. Él estaba enfermo, confiado, cansado. Yo nunca pude probar nada, pero después de su muerte desaparecieron documentos. Y el dinero jamás cuadró con lo que nos dijeron». Ofelia soltó un grito furioso. «Ya cállate, Alberto. Siempre fuiste un envidioso». «No», replicó él, con una serenidad tremenda. «Solo fui el único que se atrevió a sospechar». La palabra sospechar se quedó suspendida en el aire como una amenaza. Los policías se apartaron unos segundos para hablar entre ellos. Yo solo veía sus labios moviéndose y sentía un zumbido dentro de la cabeza. Ya no era capaz de seguir el hilo completo. Había pasado, en menos de una hora, de ser una mujer humillada en un bautizo a descubrir que su suegra falsificaba documentos y llevaba cuentas sobre su esposo, su hija y su propia vida. Pensé en todas las veces que Ofelia quiso quedarse sola con Luciana. En cuanto insistía en decidir qué médico era mejor, qué guardería convenía después, qué barrio era más seguro. Pensé en cómo una persona que necesita controlar el dinero termina queriendo controlar el destino de todos. Y me dio frío. Daniel se acercó a mí, destrozado. «Natalia, te juro que nunca imaginé esto». Esta vez lo miré distinto. No como enemigo. No del todo. Sino como alguien que también acababa de despertar dentro de la misma pesadilla. «Tu mamá me usó», le dije. «Pero tú la dejaste entrar». Él asintió, llorando en silencio. «Sí». No se defendió. No buscó excusas. Y eso, por extraño que parezca, me dolió más. Porque significaba que al fin veía lo que yo llevaba años intentando mostrarle. El policía mayor volvió hacia nosotros. «Señora Ofelia Márquez, por los elementos encontrados y la posible comisión de varios delitos, queda formalmente requerida para traslado inmediato».
También necesitamos que el señor Daniel y la señora Natalia nos acompañen luego para ampliar la información de esta anotación y de los documentos. Ofelia dio un paso hacia mí. Esto no te conviene, Natalia. Si sigues, destruyes a tu esposo. No, respondí. El que lo destruyó fue usted. Ella me miró con una intensidad que me heló el alma. Yo lo hice por él. Mentira. Fue Daniel quien lo dijo. Todos voltearon. Tenía los ojos empapados, pero la voz firme por primera vez en toda la noche. Tú nunca hiciste nada por nadie, mamá. Todo lo hiciste para sentir poder. Ofelia lo observó como si no reconociera a su propio hijo. Después de todo lo que te di. No me diste, la interrumpió. Me cobraste la vida entera en obediencia. Nadie respiró. Ese fue el verdadero quiebre. Porque hasta entonces Daniel había estado en shock. Pero en ese instante dejó de ser hijo sometido y habló como hombre. Tarde, sí. Dolorosamente tarde. Pero habló. Ofelia perdió la máscara por completo. Sin mí serías un pobre cualquiera, le escupió. Igual que ella. Yo esperaba que Daniel bajara la cabeza. Pero no. Se acercó a mí, puso una mano suave sobre la espalda de Luciana y dijo: prefiero ser cualquiera con mi esposa e hija, que seguir siendo tu marioneta. Sentí algo quebrarse dentro de Ofelia. No amor. No ternura. Orgullo. El mismo orgullo que la había sostenido toda la vida. Los policías finalmente la tomaron por el brazo para conducirla hacia la salida. Ella se resistió apenas, no físicamente, sino con la mirada, iba clavándonos odio a todos, como quien memoriza rostros para una venganza futura. Antes de cruzar la puerta, volteó hacia mí una última vez. Revisa bien tus cajones, Natalia. Mi sangre se congeló. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Ella sonrió. Que no todo lo importante estaba en mi bolso. Y entonces se la llevaron. Yo me quedé paralizada. Porque si esa mujer había dejado algo en mi casa. La noche todavía no terminaba. Nunca había sentido tanto miedo de volver a mi propia casa. Después de que se llevaron a Ofelia, el salón se vació a medias. Algunos invitados se fueron casi corriendo. Otros intentaron acercarse a dar apoyo, esa forma tan oportunista que tiene mucha gente de aparecer cuando ya no cuesta nada ponerse del lado correcto. Yo no quise escuchar a nadie. Daniel cargó las cosas de Luciana en silencio. Verónica se fue en otro carro, llorando, incapaz de mirarnos. Alberto pidió acompañarnos, pero la policía dijo que primero debía rendir declaración formal. Así que terminamos los tres solos. Yo, Daniel y nuestra hija. ¡Qué ironía! Tantos años peleando por formar una familia propia, y justo el día del bautizo entendimos que nunca habíamos estado realmente solos, siempre había habido una sombra metida entre nosotros. Durante el trayecto, casi no hablamos. Medellín seguía viva allá afuera, como si nada. Motos pasando, puestos de arepa abiertos, gente riéndose en las esquinas, una pareja discutiendo junto a una tienda. El mundo seguía normal, pero el mío no. Daniel manejaba con las manos rígidas sobre el volante. Varias veces pareció querer decir algo, pero se tragó las palabras. Yo iba atrás, al lado de la silla del carro de Luciana, mirándola respirar. Ese pequeño pecho subiendo y bajando era lo único que me mantenía cuerda. Revisa bien tus cajones. La frase de Ofelia me martillaba la cabeza. Cuando llegamos al apartamento, eran casi las 9 de la noche. El edificio estaba tranquilo. Subimos en ascensor y el reflejo de los tres en el espejo parecía el de una familia ajena, el destruido, yo endurecida, la bebé dormida. Daniel abrió la puerta. Todo se veía normal. Demasiado normal. La sala ordenada. El coche plegado junto al sofá. El olor tenue a talco y café viejo. La manta rosada de Luciana en la silla. Por un segundo sentí ganas de convencerme de que Ofelia solo había querido asustarme. Pero no. Porque una mujer como ella jamás hablaba por hablar. Apenas acostamos a Luciana en su cuna, Daniel me miró.
Voy a revisar el estudio. Yo asentí. Yo veo el cuarto. Empezamos a abrir cajones, carpetas, cajas, sobres, bolsillos de bolsos viejos, carpetas del parto, recibos, archivos de impuestos, todo. Cada objeto cotidiano se había vuelto sospechoso. Ya no buscábamos desorden, buscábamos invasión. Yo abrí el tocador del cuarto y saqué un estuche donde guardaba documentos personales. Mi pasaporte estaba. Mi cédula original, también. Los papeles médicos de Luciana, completos. Un sobre con ecografías. Fotos del embarazo. Nada raro. Fui al armario. Revisé una caja de zapatos con cartas viejas. Luego una carpeta azul donde guardaba contratos de trabajo freelance. Ahí sentí algo distinto, una hoja doblada que yo no recordaba haber puesto. ¿La saqué? Era una autorización notarial incompleta, con mis datos impresos y un espacio para firma. Autorización de representación patrimonial. El nombre del apoderado, Ofelia Márquez de Salcedo. Sentí que me mareaba. Daniel, llamé, casi sin voz. Él apareció al instante. Le mostré el papel. Se pasó una mano por la boca y retrocedió. Eso no estaba aquí antes. Claro que no estaba. Seguimos revisando. En el segundo cajón del escritorio apareció una fotocopia de mi cédula ampliada al 150%. En un archivador viejo, una hoja con ejercicios de mi firma repetida varias veces, como si alguien la hubiera practicado. En una carpeta de servicios públicos, un extracto bancario que no era mío, pero llevaba mi dirección. Daniel comenzó a respirar agitado. Se metió a la casa. Se metió a la casa cuando nosotros no estábamos. Yo me quedé quieta. Recordé las veces que le dejamos las llaves, por cualquier emergencia. Las veces que cuidó el apartamento cuando salíamos. Las tardes en que decía haber venido, solo a dejar una sopa. No venía a ayudar. Venía a revisar. Venía a sembrar. Me senté en el borde de la cama porque las piernas ya no me sostenían. Daniel se arrodilló frente a mí. Natalia, perdóname. Yo lo miré. Tenía la cara desencajada, más viejo que esa mañana, más humano también. Pero el perdón no es una moneda que uno entrega por reflejo. No puedo ahora, dije. Él asintió con lágrimas contenidas. Lo entiendo. En ese momento sonó el timbre. Los dos nos helamos. Daniel se levantó despacio. Yo tomé en brazos a Luciana, que empezaba a moverse. Él miró por la mirilla y soltó el aire. Es la policía. Abrimos. Eran el oficial joven y una patrullera. Venían a notificarnos que debíamos acercarnos a primera hora para ampliar la denuncia y a pedirnos, de manera preventiva, que no destruyéramos ningún documento hallado en casa. Al parecer, después del hallazgo de la libreta, consideraban probable que hubiese más evidencia en manos de posibles víctimas. Les mostramos lo que habíamos encontrado. La patrullera tomó fotos, guardó algunas hojas en sobres, y nos recomendó cambiar cerraduras de inmediato. ¿Ustedes creen que ya vuelva? Pregunté. La mujer me miró con seriedad. Las personas controladoras no sueltan fácil, señora. Y cuando sienten que pierden poder, pueden volverse impredecibles. Después de que se fueron, Daniel cambió la chapa auxiliar con ayuda del portero. Yo me quedé en la habitación, sentada junto a la cuna de Luciana, viendo el montón de papeles sospechosos sobre la cama. Entonces encontré el último. Había quedado atrapado dentro de un álbum de fotos del matrimonio. Era una hoja pequeña, arrancada de libreta. Solo tenía una frase escrita a mano, con la letra inconfundible de Ofelia. Si Natalia se niega a hablar con Ramiro. Él sabe cómo presionar sin ensuciarse. Levanté la mirada lentamente. Daniel, ¿quién es Ramiro? Y por la expresión de terror en su cara, supe que acababa de encontrar algo peor que un fraude. Hay nombres que uno escucha y de inmediato siente que algo malo entra a la habitación. Ramiro fue uno de esos. Daniel se quedó inmóvil frente a mí, con la nueva cerradura todavía en la mano. La dejó sobre el escritorio sin apartar los ojos del papel.
¿Quién es? Repetí. Tardó unos segundos en responder. Un hombre que trabajó con mi papá hace años, y después con mi mamá. No sé exactamente en qué. Solo sé que nadie lo quería cerca. ¿Por qué? Daniel tragó saliva. Porque resolvía cosas. Lo dijo como si esa palabra le diera vergüenza. En Colombia todos sabemos lo que significa cuando alguien resuelve cosas y nadie pregunta cómo. Puede ser un tramitador, un cobrador, un extorsionista con camisa planchada o un tipo que consigue firmas, amenazas y silencios. ¿Tu mamá seguía viéndolo? Pregunté. No lo sé, dijo. Pensé que ya no. Yo apreté el papel entre los dedos. Él sabe cómo presionar sin ensuciarse. No hacía falta ser adivina. Si yo me oponía a firmar, alguien iba a encargarse de convencerme. O asustarme. O quebrarme. Miré a Luciana. Mi miedo dejó de ser abstracto. Daniel llamó a Alberto esa misma noche. Puso altavoz. Le contó del papel. Al otro lado hubo un silencio pesado. Sí lo conozco, dijo Alberto por fin. Ramiro Vázquez. Se mueve en cobros, notarías, embargos raros, testaferros, cosas así. No siempre aparece de frente, pero donde hay gente asustada, él gana. ¿Crees que mi mamá trabajó con él? Preguntó Daniel. Alberto soltó una risa amarga. No lo creo. Lo sé. Nos contó que años atrás, tras la muerte del padre de Daniel, hubo deudas que nadie entendía bien, firmas que aparecían tarde y personas extrañas cobrando favores. Siempre estaba ese nombre flotando cerca, sin quedar pegado del todo al problema. Ramiro nunca se manchaba directamente. Solo asesoraba. Yo tomé una libreta y empecé a anotar todo. Ya no iba a confiar en la memoria. Ya había confiado demasiado. ¿Sabes dónde encontrarlo? Pregunté. Él no se encuentra, respondió Alberto. Él aparece. No me gustó nada esa respuesta. Esa noche no dormimos. Daniel se quedó en la sala con un cuchillo de cocina ridículo sobre la mesa, como si eso pudiera servir de algo. Yo me senté en la habitación con Luciana sobre el pecho, escuchando cualquier ruido del pasillo. A las 2:17 de la madrugada llegó el primer mensaje. Número desconocido. Hay problemas que no se resuelven con policía. Se me congeló el cuerpo. Desperté a Daniel y le mostré el celular. Él palideció. 5 minutos después llegó otro. Piensa en la niña antes de seguir dañando a su familia. No necesité preguntar quién era. Quizá no era Ramiro personalmente. Quizá era alguien enviado. Pero el objetivo era clarísimo, miedo. Llamamos a la línea de emergencia. Nos dijeron que guardáramos las pruebas, no respondiéramos y acudiéramos temprano a ampliar la denuncia incluyendo hostigamiento. La patrullera de la noche anterior nos devolvió la llamada y sugirió que, si teníamos dónde, pasáramos unos días en otro lugar. ¿Pero a dónde? Mi madre vivía en otra ciudad. No quería meterla en esto. Y la mayoría de amigos cercanos conocían a Daniel, sí, pero no todo el tamaño del problema. Al final fue Teresa, la vecina de Ofelia, quien nos salvó de forma inesperada. A las 6 de la mañana llamó Alberto para decirnos que Teresa había ofrecido una finca pequeña de su hermana en las afueras, vacía por unos días. Una mujer casi desconocida nos estaba cuidando más que la familia completa de mi esposo. Antes de salir hacia la estación, guardamos ropa, pañales, documentos esenciales y todo el material que habíamos encontrado. Yo revisé por última vez el apartamento. Y entonces vi algo en la puerta principal, del lado interior, casi a ras del suelo. Una rayita de tiza roja. Pequeña. Delgada. Intencional. La señalé. Eso no estaba ayer. Daniel se quedó blanco. Cuando yo era niño, dijo en voz baja, Ramiro marcaba las casas de la gente que le debía plata. Mi papá una vez lo mencionó. Una marca pequeña, para que otros supieran que ya habían ido. Sentí náuseas. Pero la marca está por dentro. Él me miró, devastado. Eso significa que alguien entró.
Yo abracé a Luciana con fuerza. No había sido una amenaza lejana. Habían estado ahí. La policía recibió la nueva información con seriedad total. Nos tomaron capturas de los mensajes, del papel con el nombre de Ramiro, de la marca roja, de los documentos hallados. Un investigador de civil se unió al caso. Dijo que quizás varias líneas se cruzaban: fraude, suplantación, hostigamiento y posible red de presión extrajudicial. Ofelia seguía retenida mientras verificaban su situación jurídica. Y entonces, justo cuando creí que lo peor ya estaba sobre la mesa, el investigador nos preguntó algo inesperado. ¿La señora Ofelia tenía acceso al registro civil de la bebé? Yo fruncí el ceño. Sí, ¿por qué? Él intercambió una mirada con el oficial mayor. ¿Porque en la libreta aparece una anotación adicional? Yo dejé de respirar. ¿Cuál? El hombre abrió una carpeta, buscó una foto tomada a la página correspondiente y leyó despacio. Luciana, abrir ahorro apenas salga el subsidio. Ver padrinos. Proyección 5 años. Mis piernas se aflojaron. Ni siquiera había esperado a que mi hija creciera. Ya estaba calculando sobre ella. Jamás en mi vida he sentido una furia tan limpia como la que sentí en ese momento. No era la rabia desordenada del dolor. No era el impulso ciego de gritar o romper algo. Era una claridad feroz. Un fuego helado. La certeza absoluta de que ya no se trataba solo de defenderme a mí. Se trataba de Luciana. Mi hija tenía apenas 8 meses, y Ofelia ya la había convertido en una proyección financiera dentro de una libreta asquerosa. Subsidios. Ahorros. Padrinos. Proyección a 5 años. Mi bebé no era su nieta. Era otro plan. Otro recurso. Otra futura firma. Yo apreté a Luciana contra mi pecho hasta que la patrullera me pidió suavemente que intentara calmarme para poder declarar. Lo siento, murmuré, pero no me calmé. No de verdad. Daniel estaba sentado a mi lado, hundido, con la mirada clavada en el piso. Por primera vez parecía entender la magnitud real del daño. Su madre no solo había manipulado nuestra vida. Había empezado a diseñarla de nuestra hija sin nosotros. El investigador nos explicó que muchas personas que cometen fraude intrafamiliar no se detienen con una sola víctima. Aprovechan el acceso, los documentos, la confianza, los vínculos y la costumbre de que, en familia no se denuncia. Lo dijo de manera técnica, pero a mí me sonó como una condena cultural. Porque era cierto. ¿A cuántas mujeres les dicen que aguanten? ¿A cuántos hijos les enseñan a no contradecir a la madre? ¿A cuántas nueras las vuelven locas, exageradas, problemáticas, hasta que un día ya es demasiado tarde? Yo firmé la ampliación de la denuncia con la mano firme. Agregamos los mensajes amenazantes, los documentos hallados en casa, la anotación sobre Luciana y el temor razonable por posibles terceros implicados. El investigador pidió además revisar cámaras del edificio y rastrear el origen de los números. Entonces entró Verónica. Tenía los ojos hinchados, el cabello mal recogido y una expresión que ya no era de hija ofendida sino de mujer devastada. Traía una carpeta rosada contra el pecho. Necesito declarar también, dijo. Yo la miré sin saber qué sentir. Nunca fuimos amigas. Siempre fue la hija obediente de Ofelia, la que justificaba todo, la que me trataba como intrusa. Pero ahora la veía rota. El oficial la hizo pasar. Ella se sentó frente a nosotros, sin mirarme al principio. Encontré cosas en el apartamento de mi mamá, dijo con voz quebrada. Y creo que también me usó. Abrió la carpeta. Sacó extractos, copias de cédula, formularios, un pagaré con su nombre, y una hoja donde Ofelia había escrito a mano varias cifras relacionadas con una inversión para apartamento. Verónica empezó a llorar. Yo pensé que estaba ahorrando por mí. Me decía que me estaba ayudando a construir futuro. Y yo le firmé papeles sin leer. Daniel cerró los ojos. Nadie habla de lo difícil que es aceptar que la persona que más debía protegerte fue quien mejor aprendió a explotarte. Verónica me miró al fin. Perdón, Natalia. Así.
sin discurso. Yo asentí, porque no tenía fuerza para más. El investigador preguntó si conocía a Ramiro. Ella respondió que sí, que lo había visto en reuniones con su madre y Camilo, siempre en cafés discretos o dentro del carro, nunca en la casa por mucho tiempo. Según dijo, Ofelia se refería a él como el que resuelve los casos delicados. Sentí asco. Con cada testimonio la figura de mi suegra se hacía más monstruosa y más clara. Ya no era una villana doméstica. Era una operadora. Una mujer que había construido poder a punta de miedo, papeles y manipulación emocional. Y sin embargo, lo que más me dolía era recordar cuántas veces cargó a Luciana con ternura fingida. El investigador pidió medidas preventivas adicionales. Nos recomendó no divulgar dónde nos quedaríamos, limitar redes sociales, cambiar contraseñas y revisar accesos bancarios, registros civiles y autorizaciones médicas vinculadas a la bebé. Cuando escuché autorizaciones médicas, sentí otra punzada. Ella estaba insistiendo en acompañarme al pediatra, dije. Y una vez preguntó si podía quedar como contacto alterno. El investigador anotó eso también. Todo era una pieza. Todo. Al mediodía nos permitieron salir. Alberto nos esperaba afuera con Teresa. Nos llevarían a la finca mientras avanzaban las diligencias. Antes de subir al carro, el investigador me llamó aparte. Señora Natalia, quiero que se prepare para algo. ¿Qué cosa? La señora Ofelia no está reaccionando como alguien sorprendida. Está reaccionando como alguien que lleva años haciendo esto. Es probable que aparezcan más víctimas. Yo lo miré fijo. Entonces que aparezcan. Él asintió. A veces eso es lo único que rompe el silencio. Subí al carro con Luciana dormida y Daniel a mi lado. Nadie habló durante varios minutos. El camino hacia las afueras se abrió entre montañas verdes y neblina baja. Parecía otro mundo, uno donde tal vez todavía podíamos respirar. Pero antes de llegar, mi celular volvió a vibrar. Número privado. Esta vez era un audio. Lo abrí con el corazón golpeándome en las costillas. Una voz masculina, pausada, casi amable, dijo. Doña Natalia, buenos días. Habla Ramiro. La señora Ofelia cometió errores, sí. Pero usted todavía puede evitar que esto se vuelva una tragedia. Hablemos como gente civilizada. Y luego añadió, con una calma espantosa. Sé dónde está yendo. El carro se llenó de un silencio tan denso que parecía otra presencia. Yo seguía mirando la pantalla del celular como si el audio pudiera cambiar si lo reproducía otra vez. Pero no cambió. La voz seguía ahí, educada, tranquila, peor precisamente por eso. La gente realmente peligrosa no necesita gritar. Ponlo otra vez, dijo Alberto desde el asiento delantero. Lo hice. Sé dónde está yendo. Teresa se persignó de inmediato. Daniel soltó una maldición en voz baja y tomó el celular con las manos frías. No puede ser. Sí podía. Claro que podía. Si Ramiro tenía acceso a movimientos, contactos o personas vigilando, seguirnos no era difícil. O quizás solo estaba jugando con nuestra cabeza. Pero el efecto era el mismo, ya no nos sentíamos a salvo. Alberto detuvo el carro a un lado de la carretera y llamó al investigador. Le reenvió el audio y cambió la ruta de inmediato. En vez de ir directo a la finca, dimos una vuelta larga por otra carretera secundaria mientras esperábamos instrucciones. Yo iba abrazando a Luciana, intentando que no sintiera mi tensión. El investigador nos recomendó no llegar a ningún lugar previamente mencionado. Sugirió dirigirnos temporalmente a una casa de paso de un contacto institucional mientras verificaban si había filtración de información o solo intimidación. Nunca pensé que una historia así pudiera pasarme. Una cree que esas cosas les pasan a otros. A gente de noticias, de series, de barrios marcados por problemas grandes. No a una freelance, mamá primeriza, casada con un hombre que trabaja en una comercializadora y que solo quería una vida tranquila. Pero el mal raramente se presenta con la forma que uno imagina. A veces se sienta en la mesa, lleva perlas y te dice, mijita. El investigador también pidió algo más,
que Daniel revisara a fondo los movimientos financieros recientes de su madre, de la empresa familiar vieja y cualquier vínculo con pólizas, notarías o préstamos. Al parecer querían entender si Ofelia actuaba sola, con red pequeña o como parte de algo más amplio. Daniel aceptó de inmediato. Ya no estaba defendiendo a su madre. Ahora parecía dispuesto a desenterrar cada hueso. Terminamos llegando a un apartamento discreto prestado por una funcionaria amiga del investigador. Pequeño, limpio, anónimo. Nos recibió una señora amable que no hizo preguntas. Solo dejó sábanas, agua caliente y una bolsa con pañales. Esa generosidad silenciosa me quebró más que cualquier cosa. Cuando una extraña te cuida mejor que tu propia familia política, entiendes con dolor dónde estabas parada. Esa tarde, mientras Luciana dormía, Daniel abrió su laptop y empezó a revisar correos viejos, extractos, pólizas, registros, fotos de documentos. Yo me senté a un lado con la carpeta de pruebas. Alberto llegó con café y una libreta. Teresa, sin pedir permiso, se instaló a ayudarnos a ordenar fechas. Éramos un pequeño comité de sobrevivientes. Y funcionó. Poco a poco, la verdad empezó a tomar forma. Aparecieron correos donde Ofelia enviaba datos personales, para estudios de viabilidad. Mensajes con Camilo hablando de firmas pendientes. Una foto escaneada del registro civil de Luciana, tomada sin que yo supiera. Un correo de una aseguradora donde figuraba una solicitud de cambio de beneficiarios vinculada a Daniel, no completada por falta de un documento final. Mi documento final. La firma que faltaba. Si ella conseguía esa firma, dijo Alberto, con la voz seca, podía mover mucho más de lo que ustedes imaginan. ¿Insinúas que pensaba hacerle daño a Daniel? Pregunté. Él me miró con dolor verdadero. No lo sé. Y no quiero afirmarlo sin prueba. Pero sí sé que cuando la plata se vuelve más importante que la gente deja de ser gente. Daniel siguió revisando hasta que encontró algo que lo dejó sin habla. Aquí, dijo, volteando la pantalla. Era una cadena de correos entre Ofelia y Camilo. No muy explícita, pero lo suficiente. La muchacha está dura. Entonces trabajé al hijo. Si él se separa, el tema patrimonial cambia. Antes del cumpleaños de la niña debe quedar resuelto. Yo sentí una presión en el pecho. No solo quería mis firmas. Estaba contemplando separarnos. Fragmentar legalmente la familia para acomodar intereses. Mi matrimonio, mi hija, mi casa, para ella no eran vínculos. Eran variables. Entonces sonó el celular de Daniel. Número privado. Lo puso en altavoz. ¿Aló? La misma voz del audio. Ramiro. Don Daniel, no se asuste. Yo solo quiero evitar males mayores. No me llame nunca más, dijo Daniel, con una voz que no le conocía. Ramiro soltó una risa suave. Su mamá se enredó. Usted sabe cómo es ella. Pero una cosa es una señora impulsiva y otra muy distinta es una investigación que arrastre nombres, firmas y negocios. Usted tiene una niña. Piense bien si quiere crecerla entre juzgados. Yo me acerqué al teléfono. Escúcheme usted a mí. Ya lo denunciamos. Hubo un segundo de silencio. Después respondió. Eso le honra, señora Natalia. Tiene carácter. Casi no se encuentra. ¿Qué quiere? Que conversemos. Usted entrega lo que encontró en la casa, aclaran que fue un conflicto emocional, y cada quien sigue su vida. Alberto golpeó la mesa con rabia contenida. Delincuente. Ramiro no perdió el tono. No estoy hablando con usted, don Alberto. Usted siempre aparece tarde. Se me heló la sangre. Nos conocía a todos. Seguía nuestros movimientos desde hace tiempo. ¿Nos está vigilando? Pregunté. No. Solo entiendo cómo se mueve la gente asustada. Y luego remató. La pregunta real, señora Natalia, es si usted también quiere saber qué pasó de verdad con el papá de Daniel. La llamada se cortó. Nadie habló durante varios segundos.
porque acababa de dejar caer una bomba. Y todos lo sabíamos. La pregunta se quedó flotando en la habitación como humo tóxico. ¿Qué pasó de verdad con el papá de Daniel? Daniel se sentó lentamente, como si el cuerpo ya no le obedeciera. Alberto se pasó ambas manos por la cara. Teresa, que hasta entonces había sido fortaleza pura, bajó la mirada y apretó el rosario que llevaba en la muñeca. Yo entendí algo esencial: Ramiro no estaba improvisando. Estaba calculando. Había soltado esa frase porque sabía que podía partirnos por dentro. Y quizá también porque tenía con qué respaldarla. Tío, dijo Daniel, apenas en un susurro. ¿Qué quiso decir con eso? Alberto tardó en responder. Tu papá murió oficialmente por un infarto. Eso dice el certificado. Eso fue lo que todos aceptamos. ¿Y tú no lo aceptaste? Pregunté. Él se quedó mirando la taza de café. Yo acepté que estaba enfermo. Pero nunca me cuadraron los tiempos, ni algunos papeles, ni la urgencia con que Ofelia empezó a mover cosas. Todo pasó demasiado rápido. El seguro, la sucesión, unas propiedades. Y cada vez que yo preguntaba, ella decía que yo estaba irrespetando el duelo. Daniel respiraba con dificultad. ¿Crees que mi mamá? No voy a decir lo que no puedo probar, lo interrumpió Alberto. Pero sí creo que alrededor de esa muerte hubo intereses que nadie quiso mirar. El investigador, al escuchar el resumen por teléfono, nos pidió reunir todo lo que existiera sobre el fallecimiento del padre de Daniel: fecha, clínica, certificado, pólizas, herencia, cualquier correo, cualquier testigo. Dijo algo muy importante: a veces, cuando una persona finalmente cae por un delito presente, emergen sombras del pasado que antes nadie se atrevió a tocar. Y eso fue lo que hicimos. Esa tarde nos convertimos en arqueólogos de una tragedia familiar. Daniel accedió al viejo correo de su papá porque aún conservaba la contraseña maestra en una libreta de claves antiguas. Allí encontramos mensajes cortos, casi domésticos, pero con detalles reveladores, discusiones por dinero, referencias a documentos que no voy a firmar cansado, y una frase enviada a Alberto 2 semanas antes de morir. Si me pasa algo, revisa la póliza nueva. No entiendo por qué Ofelia insiste tanto. Yo miré a Daniel y supe que eso lo iba a perseguir siempre. Luego aparecieron las historias de la clínica. No teníamos expediente médico completo, pero sí una factura escaneada y un correo donde Ofelia autorizaba trámites durante una noche en que, según Alberto, ni siquiera estaba previsto firmar nada. Todo era fragmentario, nada definitivo. Pero el olor era feo. Muy feo. Verónica llegó al apartamento al caer la noche. Había decidido cortar por completo con su madre. Traía una caja pequeña de metal que encontró escondida en el closet superior del apartamento de Ofelia. Dentro había fotos viejas, copias, 2 USB y una carta sin abrir dirigida al señor juez de familia. Los USB fueron un golpe. En uno había carpetas con escaneos de cédulas, firmas y formularios de distintas personas. En el otro, audios, conversaciones, notas de voz. Algunas de Ofelia, otras de Camilo, y una muy antigua, de voz masculina que Alberto reconoció de inmediato. Ese es Ramiro más joven. Nos quedamos escuchando con la piel erizada. No todo se entendía completo, pero sí lo suficiente. Había menciones a beneficiarios, presionar antes de que cambie de opinión, familias blandas, que firmen por cariño o por miedo. Era un lenguaje frío, casi administrativo. La violencia hecha oficina. Y entonces apareció un audio fechado 3 días antes de la muerte del padre de Daniel. La voz de Ofelia decía: él está dudando otra vez. Si no firma, se cae todo. Y la voz de Ramiro respondía: entonces no le explique tanto. Los enfermos firman más fácil cuando se sienten culpables de dejar desprotegida a la familia. Daniel se levantó de golpe y lanzó la silla contra la pared. Luciana se despertó llorando. Yo corrí a cargarla mientras él se doblaba sobre sí mismo, destruido. Nadie dijo nada. No hacía falta. Aunque eso no demostraba un homicidio,
si demostraba manipulación brutal sobre un hombre enfermo. Y, en contexto, hacía que todo lo demás se viera mucho más oscuro. El investigador nos pidió conservar cada archivo y no compartirlo con nadie fuera del proceso. Dijo que al día siguiente un equipo especializado tomaría copia forense de los dispositivos. También nos informó que estaban intentando ubicar a Camilo y a Ramiro, porque después del traslado de Ofelia ambos habían desaparecido. Desaparecido. Esa palabra nunca trae nada bueno. Cuando por fin Luciana volvió a dormirse, Daniel se sentó a mi lado. Tenía la cara bañada en llanto, sin orgullo, sin defensa, sin máscaras. Toda mi vida pensé que mi mamá era dura porque la vida la volvió así, dijo. Nunca imaginé que ella era la que endurecía la vida de todos. Yo le tomé la mano. No porque todo estuviera perdonado. No lo estaba. Sino porque en ese momento entendí que también estaba enterrando una versión entera de su infancia. No eres ella, le dije. Él negó con la cabeza. Pero la permití. No respondí. Porque esa seguía siendo la parte más dolorosa. A medianoche, el investigador envió un último mensaje. Mañana solicitarán medida de aseguramiento. Lo que encontraron cambia el caso. Yo miré a Luciana dormir. Miré a Daniel, destrozado pero despierto al fin. Miré la caja metálica, los USB, los papeles, la historia podrida que había permanecido escondida bajo la palabra familia. Y por primera vez desde la bofetada, sentí algo parecido a esperanza. No la esperanza ingenua de que todo saldría bien, sino la esperanza dura y adulta de que la verdad, aunque llegue tarde, todavía puede abrirse paso. Al día siguiente, el cielo amaneció gris, como si Medellín hubiera decidido vestirse para la ocasión. Nos citaron a una audiencia preliminar donde se revisarían las medidas contra Ofelia mientras avanzaba la investigación. No era el juicio final, claro, pero sí el primer momento real en que la justicia iba a mirarla a la cara, sin mantel dorado, sin perlas, sin fiesta, sin la protección del asunto familiar. Yo casi no dormí. Me puse una blusa sencilla azul y recogí mi cabello con las manos aún temblorosas. Daniel vistió la misma camisa del día anterior, planchada a medias. Verónica llegó en silencio. Alberto nos acompañó también. Teresa no podía entrar, pero fue hasta la puerta del edificio judicial a darnos bendición. Nunca imaginé tener de mi lado a personas que hasta hace días eran prácticamente extrañas, mientras la sangre de la familia se me volvía amenaza. La audiencia fue pequeña, fría, brutalmente real. Ofelia entró escoltada. Llevaba el cabello impecable y el rostro sereno. Cualquiera que no supiera nada habría pensado que era una señora respetable envuelta en una injusticia. Ese era su don, parecer digna mientras destruía vidas. Pero ya no me intimidaba igual. Porque ahora yo conocía el mecanismo. A su lado estaba un abogado elegante, de voz sedosa. Desde el inicio intentó plantear que todo se trataba de un conflicto doméstico amplificado por resentimientos familiares y malentendidos financieros. Habló de interpretaciones erradas, de documentos descontextualizados, de una madre preocupada por la estabilidad de sus hijos. Casi me dan náuseas. Entonces intervino la fiscal. Y por primera vez en todo ese infierno, sentí que alguien ponía las palabras exactas donde correspondían. No hablo de drama. No hablo de desorden familiar. Hablo de violencia intrafamiliar, presunta suplantación, fraude documental, hostigamiento y posible concierto para delinquir si se confirmaban vínculos con terceros. Cada término era un martillo. Presentaron fotos del golpe en mi rostro, capturas de los mensajes amenazantes, copia de los documentos hallados, imágenes de la libreta con nombres, referencias a la póliza de Daniel y la anotación sobre Luciana. También se mencionó el material digital recuperado, bajo verificación técnica. Cuando escuché el nombre de mi hija dentro de esa sala, tuve que apretar fuerte las manos para no llorar. El abogado de Ofelia intentó decir que la anotación sobre la bebé era una proyección amorosa de ahorro familiar. La fiscal lo destruyó con una sola frase. Las relaciones de parentesco no autorizan la apropiación planificada de identidades ni recursos de terceros, mucho menos de un menor.
Daniel declaró. Le costó. La voz se le rompió varias veces. Pero habló. Contó cómo su madre había manejado siempre los asuntos económicos, cómo lo presionó a firmar seguros, cómo minimizaba todo y cómo durante años desacreditó cualquier cuestionamiento. Yo también declaré. No adorné nada. No exageré. No necesité. Conté el golpe. La humillación pública. Los papeles. La casa invadida. El miedo. Los mensajes. Dije una frase que no había planeado, pero salió sola. La cachetada fue la primera vez que me pegó con la mano. Antes me había pegado durante años con el control. La sala quedó quieta. Ofelia me miró con un odio glacial. Pero ya no podía atravesarme. Verónica habló después. ¿Y su testimonio fue demoledor? Porque cuando la hija de la acusada admite haber sido usada, el edificio defensivo empieza a venirse abajo. Alberto presentó además el mensaje antiguo del padre de Daniel sobre la póliza. La fiscal aclaró que ese punto se investigaría aparte y que no formaba aún una imputación cerrada, pero servía para mostrar un patrón de conducta. El juez escuchó todo sin hacer gestos, tomando notas constantes. Y aunque yo sabía que la justicia es lenta y a veces decepcionante, ese hombre parecía estar viendo lo que por años nadie quiso ver, que el peor abuso es el que se esconde detrás del apellido y la aparente respetabilidad. Al final, permitió que Ofelia hablara brevemente. Ella se puso de pie. Y, como siempre, intentó manipular. Lloró sin lágrimas. Dijo que había dedicado su vida a sus hijos. Que yo la odiaba porque nunca me adapté a la familia. Que Daniel era débil. Que Verónica estaba confundida. Que Alberto la perseguía por herencias viejas. Que todo era una conspiración de ingratos. Luego giró hacia el juez y dijo la frase final de su teatro. Mi único pecado fue ayudar demasiado. No sé si alguna vez olvidaré la expresión del juez. No era ira. Era cansancio. Cansancio de ver el mismo patrón disfrazado de otra cosa. Después de unos minutos, anunció la decisión provisional, aceptó medidas restrictivas fuertes, prohibición absoluta de contacto con nosotros, protección especial por la presencia de una menor, restricción de movimientos y continuidad de la investigación penal por varios frentes. No era la sentencia final. Pero era el inicio formal de su caída. Ofelia volteó hacia mí mientras se la llevaban. Esperé amenaza, desprecio, alguna última flecha venenosa. Pero esta vez solo vi algo que jamás había visto en su rostro. Miedo. La audiencia no resolvió todo. Ojalá la vida funcionara así. Ojalá uno saliera de un juzgado y el dolor quedara sellado en un folder con fecha y radicado. Pero no. La verdad legal avanza por etapas. La verdad emocional cae de golpe. Los días siguientes fueron una mezcla agotadora de trámites, entrevistas, revisiones y un silencio extraño en el que por fin nadie nos llamaba para arreglar las cosas. Porque ya no había arreglo posible. La imagen de Ofelia en la familia se partió. Algunos parientes siguieron defendiéndola, por supuesto. Nunca falta quien prefiera negar antes que aceptar que convivió años con un depredador moral. Pero otros empezaron a hablar. Y cuando la gente habla, las ruinas cuentan historias. Apareció una ex empleada de la casa de Ofelia que dijo haber firmado documentos por confianza y terminar reportada en una deuda pequeña. Apareció un comerciante viejo al que le prometieron una inversión segura. Apareció una viuda a la que Ofelia ayudó con papeles de sucesión. Todo iba armando un patrón, no una casualidad. Camilo fue localizado 2 días después. Intentó presentarse como asesor inocente, pero su nombre ya figuraba en correos y notas. Ramiro tardó un poco más, aunque finalmente supimos que estaba siendo buscado formalmente. Mi vida, mientras tanto, trataba de reacomodarse. La finca donde terminamos quedándonos por seguridad unos días era sencilla, rodeada de árboles de aguacate y tierra húmeda. Allí, por primera vez desde el bautizo, vi a Luciana reír sin que mi pecho se cerrara. Esa risa me sostuvo. Daniel y yo hablamos mucho. A veces en voz baja, a veces llorando,
a veces con silencios largos que decían más que cualquier conversación. No todo se arregló de inmediato. Eso sería mentira. Yo seguía herida. Seguía sintiendo rabia. Seguía pensando en cuántas veces le pedí que me creyera cuando su madre me humillaba y él respondía con frases blandas: así es ella, no le pongas cuidado, quiero evitar problemas. Pero también vi a un hombre rompiéndose por dentro y haciendo, al fin, lo correcto sin esperar recompensa. Cambió teléfonos, cerró accesos, revisó cuentas, acompañó cada diligencia, se enfrentó a su apellido, renunció simbólicamente a la comodidad de no ver. Una noche, sentados en el corredor mientras Luciana dormía, me dijo: yo pensaba que amar era protegerte de los conflictos. Ahora entiendo que amar era ponerte por encima de mi miedo. Esa frase no borró el pasado, pero abrió una puerta. Verónica empezó terapia. Yo también la necesité. Porque descubrir que una mujer así estuvo tan cerca de mi hija deja marcas profundas. Ya no revisaba una carpeta sin sentir sospecha. Ya no oía un número desconocido sin que el cuerpo se me tensara. Sanar no iba a ser automático. Alberto, por su parte, encontró algo que llevaba 20 años esperando: vindicación. No alegría. Eso no. Hay verdades que llegan tarde y no celebran. Solo hacen justicia a la memoria. Un domingo en la tarde, revisando por última vez algunas cajas que habíamos sacado del apartamento para reorganizar la vida, encontré nuestro álbum de matrimonio. El mismo en el que apareció la nota de Ramiro. Lo abrí con miedo. Pero esta vez no había amenazas. Solo fotos. Yo sonriendo con un vestido sencillo. Daniel mirándome como si el mundo entero fuera posible. Una fiesta pequeña, sincera, sin lujo excesivo. Y en una esquina, Ofelia, posando impecable, con la sonrisa exacta de siempre. La miré un rato largo. Y sentí algo inesperado. No odio. Vacío. Porque al final personas como ella viven convencidas de que controlar es amar, que usar es cuidar, que dominar es sostener. Pero eso no es amor. Es hambre. Hambre de poder, de obediencia, de centralidad. Y cuando esa hambre gobierna una familia, todos terminan pagándola. Cerré el álbum. Luciana estaba gateando cerca de mis pies, persiguiendo una mariposa de tela. Daniel reía con ella unos metros más allá. El sol de la tarde se metía entre las hojas, dorando el corredor. Y entonces entendí algo esencial. Ofelia me dio una bofetada para ponerme en mi lugar. Pero sin saberlo, me empujó hacia el único lugar donde debía estar. Del lado de la verdad. Han pasado 8 meses desde aquella tarde del bautizo. 8 meses desde la bofetada. 8 meses desde las patrullas en la puerta. 8 meses desde que mi suegra creyó que podía humillarme una vez más y seguir caminando entre aplausos, favores y silencios. No pudo. La investigación siguió su curso. No voy a mentir, fue agotadora. Hubo audiencias, peritajes, cuentas revisadas, testimonios nuevos, días enteros en oficinas, abogados intentando sembrar dudas, familiares que desaparecieron y otros que solo aparecieron para preguntar cómo iba lo de la señora, como si se tratara de una novela y no de nuestras vidas. Pero la verdad se sostuvo. Las pericias confirmaron que varias firmas eran falsas o imitadas. Los correos y archivos digitales mostraron coordinación entre Ofelia, Camilo y otros contactos. Los mensajes amenazantes se conectaron con líneas usadas por terceros vinculados a Ramiro. Y aunque algunas líneas siguen abiertas, ya no se discute lo esencial: yo no inventé nada. No exageré. No dañé una familia por capricho. La familia ya estaba dañada. Yo solo me negué a seguir siendo el pegamento del abuso. Ofelia ya no puede acercarse a nosotros. Camilo enfrenta su propio proceso. Ramiro, según supimos después, fue localizado en otra ciudad y también quedó vinculado a varias investigaciones. Del pasado del padre de Daniel todavía hay puntos sin resolver del todo, pero al menos ya no quedaron enterrados bajo el silencio. Daniel y yo seguimos en terapia de pareja. Sí.
Porque las historias reales no terminan con un beso ni con música de fondo. Terminan o empiezan otra vez, con trabajo, culpa, reparación y decisiones repetidas. Él tuvo que aprender a dejar de ser hijo primero para poder ser esposo y padre de verdad. Yo tuve que aprender que poner límites no me convierte en mala, sino en responsable de mí y de mi hija. No fue fácil. Hubo noches en que pensé en irme para siempre. Hubo días en que no soportaba verlo porque me recordaba todo lo que no hizo a tiempo. Pero también hubo mañanas en que lo vi levantarse a cuidar a Luciana mientras yo lloraba en el baño. Hubo sesiones duras donde no se escondió. Hubo verdad. Y con verdad, a veces, se puede volver a construir. Verónica ahora vive sola. Trabaja, estudia y está aprendiendo a existir sin la voz de su madre ordenándole el alma. A veces viene a ver a Luciana. Mi hija la adora. La vida tiene esas ironías hermosas, de un árbol enfermo a veces se salva una rama. Alberto volvió a formar parte de nuestras vidas. No como héroe, porque él mismo dice que llegó tarde, sino como testigo necesario. Teresa sigue siendo Teresa, directa, valiente, más familia que muchos de sangre. Y yo ya no soy la mujer que se quedó quieta con la mano en la mejilla. Ahora sé de lo que soy capaz cuando se trata de proteger lo que amo. Hace una semana bautizamos de nuevo algo, pero esta vez no fue en una iglesia ni con vestido blanco. Fue en la sala de nuestra nueva casa, pequeña pero nuestra de verdad, sin llaves ajenas, sin visitas invasivas, sin sombras disfrazadas de ayuda. Bautizamos una costumbre. Cada domingo en la tarde apagamos los celulares una hora, nos sentamos en el piso con Luciana y hacemos algo simple, contar la verdad de la semana. Lo bueno, lo difícil, lo que dolió, lo que costó. Porque si algo aprendimos de todo esto, es que el silencio no protege. El silencio pudre. A veces, cuando veo a Luciana reír, pienso en la libreta donde Ofelia había hecho proyecciones sobre su vida. Montos. Cálculos. Posibilidades. Y me da una paz extraña saber que se equivocó. Porque mi hija sí tendrá una proyección a 5 años. ¿Y a 10? ¿Y a 20? Pero no la va a escribir el miedo. La vamos a escribir nosotros. Con dignidad. Con límites. Con memoria. La última vez que vi a Ofelia fue en una diligencia breve. Cruzamos miradas. Ya no tenía su brillo de reina ni su seguridad de dueña de todo. Solo quedaba una mujer enfrentada por fin a las consecuencias de sus actos. No le dije nada. No hacía falta. Porque a veces la victoria no está en humillar de vuelta. Está en vivir libre del poder que alguien creyó eterno. Ella me abofeteó para quebrarme. 10 minutos después llegó la policía. Y desde entonces, una verdad que llevaba años enterrada empezó a salir a la luz. No fue el final que ella esperaba. Fue el comienzo que yo necesitaba.